Hola, hola, bienvenidos a una nueva edición de Política en Faldas. Yo soy Jennifer Barreto Leiva y como siempre les doy la bienvenida a este espacio que es más suyo de ustedes. Invitados cada semana, los días sábados, a leer mi columna de opinión en digitaldominion.com y también la columna que salió el día de ayer lunes en el Nuevo Día, periódico puertorriqueño, una carta abierta que le escribí al arzobispo de San Juan. Palabras necesarias que creo yo que era importante hacérselas saber a él y a la opinión pública. Esta semana me acompaña Nelson Albino. Nelson es el director regional del Caribe, del Republican National Hispanic Assembly, donde ahora también estoy haciendo vida en el National Editorial Board. Por cierto, ya mi primer artículo está publicado. Hablo sobre todo lo que nos negaron que Joe Biden no iba a servir como presidente de los Estados Unidos y ya todo se ha cumplido, lamentablemente, pero en especial los venezolanos que sabíamos que esto iba a venir. Los venezolanos con Biden han estado en silencio todo este tiempo y es importante hacerles un recordatorio de que siempre tuvimos la razón en esta situación. Quiero hablar esta semana con Nelson sobre todo el tema de la estadidad de Puerto Rico. No, hay muchas cosas que no me han quedado claras, cosas que no me terminan de hacer clic. Por ejemplo, ¿cómo es eso que se abre la puerta a una estadidad donde no se tome en cuenta la voz de los republicanos, por ejemplo? O una persona que dice ser republicana y se toma fotos con Biden. No sé, hay muchas cosas que me hacen ruido. Quiero hablar con él de esto, su opinión al respecto y otras cosas más. Bienvenido, Nelson, ¿cómo estás? Buenas tardes, Jennifer, y buenas tardes a toda la audiencia que nos está sintonizando aquí en este programa. Bueno, contenta de tenerte acá. Ya nos van a ver juntos muchas veces más porque ahora que estamos haciendo vida bajo la casa del Republican Hispanic Assembly, pues ya habrá muchas actividades donde Dios mediante estemos juntos compartiendo opiniones. Fíjate. Nelson, se está dando, se acerca un poco más este tema que tiene tantos años rodando, la estadidad, con muchas opiniones adversas. Una de esas es la mía y la tuya también lo fue. Em, un estatus donde no se le está tomando en cuenta la voz a los republicanos, donde la gente tiene muchas dudas. Por ejemplo, muchos decían, pero ven acá, aquí habla de que el idioma oficial del país va a ser inglés, nosotros hablamos español, hablamos inglés también. ¿Cuáles son tus impresiones de este intento último por la estadidad en Puerto Rico? Bueno, Jennifer, lo que te puedo decir con respecto a este proyecto del Puerto Rico Status Act, que es como se le conoce a este proyecto de descolonización de Puerto Rico, ¿verdad? Ley de estatus de Puerto Rico. Es un proyecto que honestamente, si lo analizamos bien, de primera instancia podemos deducir que el proyecto no tiene ningún tipo de futuro político en el Congreso de los Estados Unidos, porque es un proyecto que podemos decir que excluye a los republicanos, está propuesto por demócratas, eh, dicen que no, que la comisionada residente de Puerto Rico, Jennifer González, es republicana y que el proyecto cuenta con el endoso de republicanos como María Elvira Salazar, que estuvo este fin de semana en la boda de Jennifer aquí en Puerto Rico, o que tiene el apoyo de X o Y organización pseudo republicana, pero cuyos líderes trabajan con los demócratas, pues eh, no es una evidencia o una prueba de que el proyecto en realidad cuenta con apoyo bipartita. Eso en realidad es una falacia. Este proyecto fue escrito por demócratas, propuesto por demócratas y la intención real del proyecto es tratar de conseguir el voto puertorriqueño en los distritos de los estados para estas famosas elecciones de medio término. Ya el líder de la mayoría en el Senado, demócrata Chuck Schumer, ya prácticamente dijo que el proyecto no se va a tocar en el Senado federal en este, 2020, en este año 2022 de ser aprobado en la Cámara, lo cual eso prácticamente le pone un clavo en el ataúd al proyecto, porque el Congreso, el actual Congreso, expira en diciembre. El 3 de enero se inaugura un nuevo Congreso y todos los que conocemos el proceso legislativo sabemos que toda legislación que no fue aprobada en un Congreso, en el Congreso anterior, hay que volver a radicarla y empezar de cero en el nuevo Congreso. Así que estamos en año electoral,
la Cámara de Representantes y el Senado también se van de receso ahora a finales de este mes, ya entre agosto y septiembre, porque se van a regresar a sus distritos y estados a hacer campaña para noviembre. Y lo que no tiene prioridad o lo que no tenga importancia para ellos, no lo van a poner en la agenda legislativa antes de noviembre. Por eso, este proyecto fue diseñado para las gradas. Inclusive, ya podemos deducir que no tiene futuro desde antes que Chuck Schumer dijera lo que dijo en esa conferencia de prensa. Cuando en la vista del Comité de Recursos Naturales de la Cámara vimos que el proyecto no logró obtener el voto de ni un solo republicano del comité, ninguno. Obviamente sacamos a Jennifer y la excluimos, pero de los congresistas que tienen voz y voto en la Cámara, ninguno de los de la delegación republicana apoyó el proyecto cuando el proyecto fue visto en el Comité de Recursos Naturales de la Cámara. Eso es un indicativo de que el proyecto va a contar con una fuerte oposición republicana en la Cámara de Representantes, si es que vas a votación. Y si vas a votación y eventualmente es aprobado por obra y gracia del Espíritu Santo y pasa al Senado, pues ya sabemos que va a morir allí. No vayan a tocarlo, no lo van a llevar ni a debate, porque no está en la prioridad de los senadores demócratas que están preocupados porque vayan a perder sus escaños en las elecciones de noviembre. Hay cosas mucho más importantes en la mente de ellos. No es que la estadidad para Puerto Rico o la independencia para Puerto Rico no sea importante. Para mí como puertorriqueño, claro que es un tema de suma importancia, porque soy puertorriqueño, vivo en la isla de Puerto Rico y claro que la descolonización de Puerto Rico es un tema prioritario para mí. Pero yo me estoy tratando de poner en la mente de ellos, de los senadores y de los congresistas. Y este no era el momento para traer este proyecto. Lo que pasa es que, vuelvo y repito, los demócratas lo hacen con toda la intención de manipular el voto puertorriqueño para las elecciones. Porque mira qué fácil es traer el proyecto ahora en año electoral, que el proyecto no se ha visto, que el proyecto no tenga apoyo republicano porque lo traen los demócratas y porque lo respaldan los demócratas, para después venir a decir en noviembre en las elecciones, vieron que los republicanos son racistas, que los republicanos no quieren que Puerto Rico sea Estado, que los republicanos quieren mantener a los puertorriqueños como colonos allá en el Caribe. O sea, esa es la mala intención y eso es lo que yo, junto con otro grupo de personas aquí en Puerto Rico, estamos intentando que el pueblo de Puerto Rico entienda, porque lamentablemente la prensa comunista que hay aquí se encarga de engañar a la gente con la narrativa mentirosa del Partido Demócrata. Aquí tenemos a una prensa izquierdosa, corrupta, que cobra por noticias, que dice todo lo contrario a lo que yo he expuesto aquí. No, que el proyecto no tiene apoyo de los republicanos porque los republicanos son racistas, el proyecto no tiene el apoyo de los republicanos porque los republicanos no quieren que Puerto Rico sea el Estado 51, que es apoyo de esos, quienes están apoyando la descolonización son los demócratas, que los demócratas son los que están luchando por los derechos de los ciudadanos americanos que vivimos en Puerto Rico. O sea, la narrativa y la propaganda izquierdista del Partido Demócrata, que es lo que en realidad estaba detrás de todo este show, de este proyecto. Y es triste y es lamentable porque yo como republicano, que soy estadista, que el Partido Republicano ha sido el único partido en la historia de los Estados Unidos que ha tenido la estadidad en su plataforma nacional desde la década del 70, nuestro ideal se ha saboteado por los demócratas, que son los que siempre se han opuesto a ella. Y lo peor de todo, y lo más triste, es que este sabotaje de los demócratas siempre viene con el respaldo de unos pseudo republicanos que hay en Puerto Rico, que en realidad no son republicanos, no son republicanos nada. Y es una de las cosas que a nosotros más nos frustra, más nos indigna, porque solamente una cosa, una sola verdad han dicho los demócratas sobre la estadidad para Puerto Rico. Y fue cuando Raúl Grijalva dijo que hay un pequeño establishment o una pequeña élite que no quiere que Puerto Rico salga del estatus colonial. Esa es la única verdad que ese hombre dijo sobre nosotros. Entonces, y parte de esa élite, de ese establishment,
pues están los llamados republicanos de Puerto Rico y los que van a hablar a nombre de los republicanos de la isla allá en Washington. Pero ¿qué cosa? Hablan a nombre de los republicanos, pero no representan a los republicanos. ¿Por qué? Porque son amigos de los demócratas, están en contra de de toda la agenda America First, están en contra de Donald Trump, no quieren saber de Ron DeSantis, no quieren saber de los líderes nacionales de nuestro partido. O sea, entonces, ¿qué republicanos son? Tú puedes creer, Jennifer, que cuando el Partido Republicano Nacional, el RNC, el Republican National Committee, censuró o votó para censurar a la congresista Liz Cheney por traidora, porque eso es lo que ella es, una traidora, solamente dos delegaciones del Comité Nacional Republicano votaron en contra de esa censura. Rhode Island, la delegación del Partido Republicano de Rhode Island, guess what? ¿Quiénes fueron los segundos? El Partido Republicano de Puerto Rico. Diache. O sea, ¿Cómo se puede tener la casa limpia así? o sea, entonces, si queremos estabilidad, lo primero que tenemos que hacer es limpiar la casa aquí. Porque es que es imposible, Jennifer, es imposible aspirar a ser Estado con la clase política actual que tenemos. Es imposible, totalmente imposible. Sí, es que, como te digo, a mí me saltaron muchas alarmas. Y justo lo que estás diciendo ahora, para tener la casa limpia, tiene que estar todo dispuesto para ello. Y así como están las cosas, no va a ninguna parte. Nadie que se precie de ser serio, siendo republicano, puede apostar o votar por un proyecto de la índole que sea, cuando aunque sea de vistas, porque sabemos que ella no hizo nada, Alexandra Ocasio-Cortez no hizo nada, pero estuvo presente. Y el hecho de haber marcado territorio con los medios, ya eso sentó un precedente muy malo. Nadie con sus cinco sentidos, siendo republicano, va a apostar a un proyecto, lo que sea, cuando esté esta señora de por medio. No hizo nada, pero ya dañó las cosas. O sea, ya Sí. terminó de dañar las cosas porque ya sabemos que la estructura no estaba realmente fuerte para ello. A propósito de ellos, si no hizo nada, marcó territorio, etcétera, ¿tú crees que ella va a seguir? Yo la veo a ella como un tiburón y en el medio estamos nosotros y ella está dándonos vueltas a ver qué puede cazar para meterse, ¿no? Ya se metió en esto, ¿tú crees que ella va a seguir metiendo la mano, aunque sea de mentira, aunque sea para los medios, en otros proyectos, en otras cosas de nosotros? Bueno, no cabe duda. Mira lo interesante de este personaje llamado Alexandria Ocasio-Cortez. Ella estuvo al principio envuelta en este asunto del proyecto y luego se retira y le quita su apoyo porque los comunistas de lo que los independentistas aquí en Puerto Rico llaman la diáspora, que no son diáspora nada, porque Puerto Rico no es una república. Por ende, diáspora es cuando tú eres un extranjero en un país y nosotros los puertorriqueños somos ciudadanos americanos, por ende no somos diáspora, pero ellos se identifican diáspora. Entonces, ¿qué sucede? Que Ocasio-Cortez representa un distrito en Nueva York donde la mayoría de los puertorriqueños que viven allá son comunistas izquierdosos, yo lo llamo socialistas de cartón, Ujú. independentistas de cartón, O porque quieren la trasnochados de independencia toda para la Puerto vida, Rico. Sí, son como los venezolanos chavistas que se van para Miami. tal Pues cual. ellos son socialistas e independentistas de cartón porque hablan de república, hablan de independencia, hablan de la patria, hablan de todo este nacionalismo romántico, pero tú les ofreces y les regalas un boleto de regreso a Puerto Rico y te lo echan al zapacón porque ni para el cara ellos regresan a la isla. Ellos se quedan allá viviendo la estabilidad en Nueva York. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando el proyecto empezó a tener un giro hacia la estadidad más que hacia la independencia, porque recuerda que el proyecto en realidad es un supuesto consenso entre estadistas e independentistas para crear un referéndum entre la estadidad y la independencia o la libre asociación o como le quieran llamar, para que entonces el resultado sí sea respetado por el Congreso, cosa que no ha ocurrido con ninguno de los plebiscitos anteriores. Cuando los diásporos, que es la base política de AOC en New York, vieron que el proyecto
se había convertido más bien había pasado de ser un consenso de estadidad e independencia a ser un proyecto sobre estadidad sí o no, porque ellos saben que la mayoría de los puertorriqueños en la isla somos estadistas, ellos lo saben, ellos están conscientes de eso. Pues ellos le dijeron a ella, no, no, vete de ahí, salte de ahí, porque prácticamente te estás convirtiendo en una auspiciadora de la estadidad, porque el proyecto ya ha tomado un giro hacia la estadidad más que hacia la independencia. Y es que ella se retira, porque obviamente ella tiene que salvaguardar sus intereses políticos en su distrito, porque ella también va a ir a la reelección en Nueva York, y ella sabe que ella necesita el voto de esos puertorriqueños socialistas de cartón que viven en el Bronx, que son los que van a las urnas en noviembre a votar por ella. Pero respondiendo a tu pregunta, quería hacer ese paréntesis bien breve, pero respondiendo a tu pregunta, no cabe duda que en cada cosa que la extrema izquierda la necesite a ella de portavoz con relación a Puerto Rico, ella va a meter la cuchara. Eso va a pasar. En todo lo que tenga que ver con Puerto Rico, ella va a ser utilizada como la portavoz, como la speaker de la extrema izquierda puertorriqueña. Porque para eso es que Nidia Velázquez la ha estado preparando durante estos años, para que ella tome, como decimos en Puerto Rico, ella tome la batuta, ¿verdad? Ella tome el toro por los cuernos y se convierta en la líder del independentismo puertorriqueño en los Estados Unidos. Ellos saben que cada día hay más puertorriqueños en los Estados Unidos, en los estados de la Unión. Y que esos puertorriqueños que se han mudado recientemente no tienen la mentalidad del puertorriqueño que se fue hace 50 años y que se radicó en Chicago y en Nueva York, que son los famosos New Yorkers que se establecieron en esos estados hace 50 años y sus hijos y sus nietos nacieron dentro de la nación, no conocen a Puerto Rico, no conocen nuestra cultura más allá de que sus papás le dijeron que en Puerto Rico comemos arroz con gandula y lechón, y fueron criados bajo la narrativa y la propaganda izquierdista demócrata de que las minorías tenemos que votar por los demócratas. Pero los puertorriqueños que se han mudado hacia los estados en los últimos 10 años es diferente, porque son puertorriqueños nacidos y criados en Puerto Rico que se han ido de la isla precisamente por la mala administración y la corrupción política por los demócratas que han gobernado a Puerto Rico por más de 80 años. Porque eso es una realidad, eso es algo que hay que decirlo para que los puertorriqueños que se mudan a los estados despierten de la burbuja y vean la realidad. No puedes irte de Puerto Rico y mudarte a un estado a votar por demócratas si la razón por la que te fuiste de la isla fue por mala administración. Porque estás votando por el mismo tipo de gobernante. Estás votando por la misma basura. Vamos a hablarlo de esa forma. Si tú te fuiste de Puerto Rico porque los gobernadores demócratas que hemos tenido nos han subido los impuestos, han sido corruptos, ha sido un gobierno de mucha burocracia, un gobierno de muchas regulaciones, etcétera, etcétera, pues entonces no te vayas a un estado de la Unión a votar por lo mismo. ¿Por qué la mayoría de los puertorriqueños se han ido a Florida? No solamente porque Florida está 2 horas de aquí en un avión, no necesariamente tiene que ver con la distancia, porque entonces, ¿por qué se fueron a Chicago y a Nueva York en los 50 cuando los aviones eran más obsoletos, los vuelos eran más largos y la distancia era mayor? Se han ido a Florida porque Florida es lo opuesto a Puerto Rico. Mientras en Puerto Rico a ti te toma 8 meses y más de 15,000, 20,000 dólares en permiso montar un negocio, en la Florida tú estableces un negocio en 2 semanas con un capital inicial de menos de $1,000. Mientras en Puerto Rico a ti te cobran impuestos por todo, income tax, sales taxes, property tax, bueno, en fin, un sinnúmero de impuestos por todo, el impuesto a la gasolina aquí que es altísimo, mientras aquí en Puerto Rico tú tienes toda una política fiscal agresiva en contra del ciudadano, en Florida tienes un estado amigable para el ciudadano en cuestión de impuestos, porque el primer beneficio que tienen los puertorriqueños que se mudan a Florida es que en la Florida no se paga income tax estatal. El único income tax que se rinde en Florida es el federal income tax como en cualquier estado, pero no se tienen que preocupar por pagar los dos. En Florida no hay income tax.
Los sales taxes dependen del condado donde tú vivas. O sea, cuando tú vienes a ver, es mucho más ventajoso y ha sido mucho más ventajoso para los puertorriqueños el irse a Florida, porque Florida tiene una política fiscal y una política pública de gobierno republicana. Aquí en Puerto Rico se han ido puertorriqueños después del huracán María en el 2017, que se han ido al estado de la Florida. Llegan al estado de la Florida sin nada, sin nada. Empiezan de cero, buscan un empleo, se establecen, consiguen su primera renta, después compran una casa, establecen negocio. Y yo conozco personas, Jennifer, puertorriqueños, que se mudaron a la Florida Central, que es donde están la mayoría de los puertorriqueños en Florida, se mudaron a la Florida Central, y tienes puertorriqueños que se fueron de la isla sin nada y hoy son dueños de hasta 3 panaderías. Y lo hacen en tiempo récord. Del huracán María al presente han pasado solamente 5 años. Y ya tú tienes puertorriqueños que ya tienen franquicias de negocios en Florida en menos de 5 años. Dime si eso no es progreso. ¿Y eso es gracias a qué? A políticas republicanas de bajo impuesto, de baja burocracia, de bajas regulaciones, que es lo que no tienen aquí. Así es. Y eso es lo que tenemos que luchar en Puerto Rico si queremos también lograr la estadidad. Porque ahora mismo, por ejemplo, vimos el arresto de la gobernadora Wanda Vázquez Garcet. Eso ha salido en todos los medios nacionales. CNN lo reseñó, Político lo reseñó, el diario The Hill lo reseñó, el New York Times lo reseñó. O sea, eso es de pleno conocimiento de Washington, que a la exgobernadora Wanda Vázquez Garcet, quien gobernó hace tan reciente como hace un año, fue arrestada por corrupción. Eso ya lo saben todos los republicanos del Congreso. Yo te pregunto a ti, Jennifer, si tú fueras congresista, ¿tú vas a apoyar la admisión de un nuevo estado que ha tenido en menos de 20 años 3 gobernadores acusados por la justicia? Nunca jamás. O sea, No es algo lógico ni seguro tampoco. porque la admisión de un nuevo estado no solamente significa añadirle 6, en el caso de Puerto Rico por la población, no solamente significa añadirle 6 escaños en la Cámara de Representantes, donde más preocupados están los republicanos y los demócratas de centro, porque no todos los demócratas están también convencidos de que Puerto Rico sea admitido o que un nuevo estado sea admitido. Lo más que le preocupa a los líderes nacionales es que un nuevo estado cambia la composición del Senado. Mira cómo está el Senado ahora mismo, después del 2020. El Senado está a 50-50. O sea que con un senador, uno solo, que no apoye un proyecto de su partido, el proyecto no pasa. O sea, ahora mismo la composición del Senado está de tal forma, con este empate, que un voto decide todo. Y lo vimos ayer, con el voto de Kamala Harris en el desempate del famoso proyecto este del Inflation Reduction Bill, Y que no también es otra cosa que un pasó aumento. con el proyecto Provida, que también en el Senado fue lo mismo. Por un senador demócrata fue que pasó el proyecto, ¿no? Correcto. Fue lo mismo. Entonces, si ves un Senado que está tan dividido al nivel de que, como están ahora, 50-50, que esperemos que en noviembre ese empate se elimine y sea un Senado de mayoría republicana. Pero como está ahora mismo, con un 50-50, con un vicepresidente determinando el desempate, imagínate cómo sería en el balance de poder expandir el número de senadores de 100 a 102 con 2 sillas nuevas. Y para el colmo, van a ser sillas demócratas. Por ende, el balance de poder se rompe de tal manera que ellos están conscientes de la situación. Y eso también juega un papel en contra de nosotros si queremos entrar a la Unión. Sí, Porque no van a admitir un nuevo Estado, no solamente, o sea, la gente piensa que admitir un nuevo Estado, el único cambio es añadir una estrellita más en la bandera. No, la bandera eso es simbólico, no es añadir una estrella más en la bandera, es el balance de poder que cambia radicalmente en el Congreso. Y si nosotros no le presentamos al Partido Republicano Nacional que en Puerto Rico hay una clase política republicana sólida, nunca van a apoyar la estadidad. Y la historia nos ha dicho desde que se fundó los Estados Unidos de América que nunca un estado ha sido aprobado
por un solo partido. La estadidad de todos los territorios que entraron a la Unión posterior a las 13 colonias, todos los estados han necesitado apoyo bipartita. No existe ahora mismo en la historia de los Estados Unidos, de los 50 estados que hay en la Unión, no existe uno que haya sido aprobado, que haya entrado solamente con los votos de un partido. Todos han necesitado el voto de ambos grupos. Pero cuando los demócratas utilizan esto como un gancho político partidista para las elecciones allá, pues entonces no vamos a lograr nada. Y es lo que estamos Y viendo con este proyecto. totalmente. Y aunado a todo lo que describes, que es bien complejo, como dices, no es solamente poner una estrella en una bandera, eso ya es lo último y es lo de menos. Para agregarle sal a este caldo, como yo te decía la semana pasada, esta gente no está midiendo las consecuencias de deberle un favor a la izquierda. Y no estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de la izquierda más radical que ha tenido la historia del país. Pactar Entonces, con la izquierda es como pactar con el diablo. tal Ellos cual, tal siempre cual. cobran. Y te lo van a cobrar con creces. Entonces, me parece macabro todo esto y esa actitud de, bueno, sí, lo vamos a lograr y volver a engañar otra vez a la gente después de todos estos años. Uno dice, la capacidad de engaño que tienen constante los políticos en nuestro país es lo que creo que más me molesta de toda esta historia. No, Porque definitivamente. y le vuelven a pedir a la gente, ven y vota por mí, le ven la cara de tonto cada 4 años, es esta misma historia, el mismo cuento que yo vengo escuchando de mi abuelo hace zorropo 200 años. Y no para, o sea, esto sigue. Y lo que me preocupa es que la gente está tan harta que por eso cuando vienen rostros nuevos a la película le han creído. Pero ¿qué pasa? Estos rostros nuevos son izquierda light, son vegetarianos, como le digo yo, porque es la misma porquería pero más light, bonito, presentado con una cara bonita, un speech bien agradable, bien políticamente correcto. Así mismo. Vuelven a la gente y la van a llevar hacia un sitio que no le va a gustar a nadie porque es muy sabroso promover el socialismo y el comunismo desde New York sentado en un Starbucks con un iPhone en la mano, tomándote un rico café de Definitivamente. $9, ¿no? Y Jennifer, lo peor de todo esto es que eso que tú acabas de mencionar, el pueblo de Puerto Rico está completamente consciente. Porque si tú entras a las redes sociales, yo diría que 8, y no estoy exagerando, 8 de cada 10 puertorriqueños, y no necesariamente estadistas, también del bando del Partido Popular que creen en la colonia, ellos también critican y se burlan de ese diásporo de Nueva York que habla de patria o muerte sentado en Starbucks y tuiteándolo desde un iPhone. Entonces, ¿cuál es el problema? Tú dirás, pero Nelson, ¿por qué si 8 de cada 10 puertorriqueños están en contra de ese buscón de extrema izquierda que habla de independencia y libertad desde la comodidad del capitalismo americano? ¿Cómo en Puerto Rico no hay una fuerza republicana tan grande? A lo que tú dices, porque en Puerto Rico lo que hay son vegetarianos políticos. Como ese término me gustó, lo voy a repetir. O sea, los famosos, estos, yo los llamo los socialdemócratas. Entonces, tienes un partido nuevo progresista, el famoso PNP, que es el que por 50 y tantos años ha tenido el monopolio del movimiento estadista, la bandera del movimiento estadista, y es un partido demócrata. Y entonces, el paradigma que se da aquí en Puerto Rico es que tú tienes comentaristas políticos del PNP en los medios locales hablando de socialismo, hablando de chavismo, hablando de comunismo, o sea, en contra de todo esto, que fantástico, qué bueno, pero cuando se trata de política nacional, o sea, ellos están en contra de la extrema izquierda cuando se trata del estatus. Cuando se trata de hablar de estadidad, no, ahí son los más anticomunistas. Y esos son los más antisocialistas. Y son los más antichavistas. Y están en contra del welfare, y están en contra de esto, y en contra de lo otro, y en contra de Nidia Velázquez, y en contra de AOC, en contra de Bernie Sanders. Pero cuando ah, toca hablar de la política nacional y de la política doméstica, los republicanos son racistas, los republicanos son malos, Donald Trump está loco.
Y dice, ¿pero qué es esto? Y ahí tú te das cuenta que en Puerto Rico no existe la derecha, no existe. Y esa es la realidad. Entonces, y esta va a ser la primera vez que yo voy a decir esto públicamente, pero es que también tengo que decirlo. Tienes partidos emergentes, como el caso del Partido Proyecto Dignidad, que apoya políticas conservadoras en el ámbito social, como estar en contra de la ideología de género, lo cual es importantísimo, porque hay que garantizar la supervivencia de la familia. Estar en contra del aborto, lo cual también es importantísimo porque hay que proteger el derecho a la vida, pero fuera de ahí no intervienen en nada más y se vuelve entonces una oposición light, una oposición controlada, porque la amenaza de la izquierda no solamente es hacia el aborto o el derecho a nacer en este caso, la amenaza no solamente es contra los bebés y contra los niños, sino también para ser un partido conservador de verdad, para ser un partido de derecha de verdad, tienes que ser un partido republicano. Y para eso tú tienes que tener una política económica capitalista, tienes que apoyar la estadidad para Puerto Rico, te guste o no, tienes que ser America First, estar de acuerdo con las políticas del Partido Republicano y la agenda de Trump, que lo quieren demonizar como el trumpismo. O sea, para tú ser Es un que es un partido de paquete derecha, completo. es un paquete, exacto. Pero el problema que tenemos por ejemplo, con el caso de Proyecto Dignidad, es que su liderato podrá estar en contra del aborto, podrá estar en contra de la ideología de género, podrán ser cristianos, pero para empezar no creen en la estadidad. Vamos a empezar por ahí. Segundo, no son de derecha, son de centro. Y nosotros no estamos en los tiempos del centro, del centrismo. Esos tiempos ya caducaron. Entonces, quieren llevarnos a una política partidista tipo Europa o tipo Latinoamérica, donde en los parlamentos hay como 50.000 partidos, donde establecen coaliciones, y en esas coaliciones es donde la derecha se vende y pacta con la izquierda, porque ese es el problema que tiene Europa y el problema que tiene América Latina, y por eso es que en América Latina y en Europa la izquierda siempre tiene poder, porque la derecha se conforma con migajas y para poder estar en el poder y participar del gobierno, pactan con la izquierda. Yo no creo en eso. Yo creo en que o es blanco o es negro, o estás con Dios o estás con el diablo, no hay puntos grises. Y ese es el problema que hay en Puerto Rico. Y es bastante peligroso. Y por eso es que la estabilidad yo la veo cada vez más lejos, porque es que mira la ironía de esto. Luis Muñoz Marín, el primer gobernador electo que tuvo Puerto Rico, impuesto en la gobernación por los demócratas para que gobernara la colonia, llamaba eso que tenemos hoy, él lo llamaba mogolla. ¿Qué es una mogolla? Cuando tú tienes gente de todos lados ahí, como decimos en Puerto Rico, un arroz con pollo enredado con espagueti. Eso es lo que nosotros tenemos en el Capitolio ahora mismo, una mogolla de múltiples partidos. Sí, Y cuando la solución es que nos movamos a los partidos nacionales, Partido Republicano y Partido Demócrata, como todos los territorios, como lo tiene América Samoamericana, como lo tiene la Isla Vírgenes, como lo tiene Guam. Somos el único territorio de los Estados Unidos que está aquí con partidos criollos, como si esto fuera una república latinoamericana. la política nuestra es bien especial y yo recuerdo siempre mi abuelo decía que solamente uno la podía entender. Y estas historias de estos trasnochados que desde Estados Unidos han promovido y han promovido la independencia, y que la colonia y toda esta canción tan de modé que usted está escuchando hoy, ya yo la escuchaba de mi abuelo, porque mi abuelo fue de la generación que recibió la emigración de los cubanos cuando escapaban de Fidel Castro hacia Puerto Rico. Y todas esas historias yo las escuchaba desde niña. Esto no es nuevo. Lo que pasa es que cada cierto tiempo le ponen un rostro más bonito y lo enmozan, lo glamorizan para que usted se lo coma con más gusto.
pero esto es una desgracia sin fin, porque esto tiene muchísimo tiempo y me llena un poco de esperanza que haya gente como nosotros que estemos abriendo los ojos y educando, porque ciertamente esa generación que decía Nelson hace un rato que está en New York, que tiene este discurso trasnochado, hizo mucho daño en la política nacional. Y en especial en este momento, no solamente estoy de acuerdo con todo lo que está diciendo Nelson, pero en especial en este momento, en la política, o usted es de izquierda o usted es de derecha, pero de centro usted no es. Y cada vez que alguien dice, no, que a mí no me gusta la política, o no, yo estoy un poco más en el medio, esa persona es de izquierda y tiene miedo a decir la verdad, porque le da miedo la reacción que uno vaya a tener. Si usted es de derecha, usted Eso es es una muy, persona, perdona que te interrumpa, eso que tú acabas de decir es fundamental. sí, En Puerto Rico lo que hay es un grupo de izquierdistas sí, que tienen miedo de decir yo creo en esta política de izquierda, porque son populistas. así es. Y Eh, en ese grupo que se hace llamar conservador, que está surgiendo hoy en Puerto Rico, hay muchos que son así. sí. Sí, sí, sí. Em, Ahora mismo, en este momento tan complicado y tan álgido que está viviendo el mundo, o usted es de izquierda o usted es de derecha. Pero no quiero sonar moralista ni religiosa, pero la Biblia tiene una frase muy sabia para estas cosas y es que la tierra vomita a la gente tibia. En este momento usted tiene que tomar posición y más en la situación en la que se encuentra el país, de lo que vamos a estar hablando ya mismo en los próximos minutos. Cambiando un poco ya el tema, Nelson, a propósito de algo que mencionaste y que lo quería tocar contigo. La semana pasada, cuando nos reunimos por primera vez, da la casualidad que hubo el arresto de la exgobernadora Wanda Vázquez. Bueno, todo está muy reciente. De lo poco que se ha sabido es que está un banquero venezolano. Todo esto se da en pleno 2020, cuando estaban las sanciones impuestas por el presidente Trump para el régimen venezolano. Y quiero hacer énfasis en esto. A mí me da risa porque cada vez que yo, o cualquiera, en Puerto Rico, mira cómo está desembrado el discurso de la izquierda en el país, porque es país, tenemos que cambiar la narrativa. Cuando tú hablas de esto, la gente te dice, claro, porque las sanciones impuestas a Venezuela, no, las sanciones se impusieron al régimen venezolano por violar la libertad, por violar la democracia, por las agresiones, por las torturas que le hacen a los ciudadanos y todo el rosario de cosas horrorosas que le hacen a la gente. Yo en este momento, por ejemplo, tengo amigos presos que han sido torturados porque pusieron un tweet, un triste tweet contra Nicolás Maduro. Eso es lo que usted que está promoviendo el Wow. socialismo está expuesto, por ejemplo, ¿no? Eh, Ese día que arrestaron a la gobernadora, todo lo que se empieza a destapar, el esquema de corrupción que tenía, los abusos que ella había cometido a lo largo de su mandato, yo la critiqué mucho en especial porque un día antes o el día en que ella entrega el poder, ese día, qué casualidad, ella abre la oficina federal para atender los casos de violencia doméstica que las feministas llaman violencia de género. O sea, ella no pudo hacer nada todo el tiempo. Ella lo hizo, fue el último día para que la gente dijera, ay, qué linda la gobernadora que se preocupó por nosotros. Después de que las feministas destrozaron el viejo San Juan y todo lo que ya usted sabe. A mí me da miedo, Nelson, como dije hace un rato, que está puesto el lobby para que sistemas como el socialismo entren en el país. La gente está aborrecida de toda la corrupción que ha habido toda la vida. Estamos cansados de las mismas caras. La gente que está ahorita en el Senado era jovencita cuando yo era una niña. O sea, son viejos, tienen toda la vida ahí. Le han dado paso a estos rostros nuevos que se ven, que son izquierda light, que son los vegetarianos. O sea, va para peor esto. Yo me parece hasta cínico la forma en que cuando le preguntan a los políticos que ahora son analistas y están en medio, ¿cómo ve usted la situación del país y cómo siente usted al pueblo puertorriqueño? Bueno, ahí vamos. O sea, ya va. Ustedes tienen una responsabilidad que tomar en esta conversación, porque los casos de corrupción han sido de todo el mundo. La gente habla en redes sociales y esta gente está de espaldas. ¿Tú crees que en algún momento, a pesar de los esfuerzos que se están haciendo por limpiar la isla, esto va a tener una mejor cara? Porque yo lo veo bien complicado. Bueno, yo tengo que reconocer que, como te dije al principio,
el arresto de Wanda Vázquez es fatal para nuestra imagen ante el pueblo americano. Eso quedó ya completamente, eso quedó probado. Yo te puedo decir que Puerto Rico necesita una clase política nueva. Necesita que ciudadanos con nuestros ideales quieran participar del ruedo político, quieran participar del proceso electoral, que se postulen no solamente para Senado o Cámara o gobernación, que también quieran participar en elecciones locales, que quieran ser alcaldes, que quieran ser legisladores municipales. Necesitamos que la derecha se organice eh, y que ciudadanos con pensamiento republicano, con pensamiento conservador, capitalista, quieran aportar al servicio público. El problema que tenemos, y por eso es que yo digo que el arresto de la gobernadora es fatal, es que cuando ocurren situaciones como estas, como el arresto de la gobernadora, el arresto de legisladores que han sido ya arrestados en el pasado, el reciente esquema que hay de arrestos de alcaldes porque eran sobornados por dueños de empresas, le quitan las ganas a la gente seria a ser político, porque ven tanta pudrición y ven tanta avaricia, tanta vanidad, tanta arrogancia, tanta codicia, ¿verdad? Esas ganas de tenerlo todo, pero sin trabajar por ello, que es el pensamiento de los marxistas, porque los marxistas lo quieren tener todo sin hacer nada. O sea, la gente seria, la gente que tiene, cuyo deseo genuino es de servir y de hacer y de provocar, realizar un cambio, pues se le quitan las ganas y dicen, yo allí no me voy a meter, déjenme tranquilo en mi vida privada, con mi familia, que nadie los toca, me dejan quieto a mí, nadie me difama, nadie me fabrica. No como el político que por lo general muchos quieren aspirar a puestos políticos, particularmente en los partidos, para lucrarse, para elevar y mejorar su estilo de vida. Y para hacer eso, lo hacen a costa de qué? De la corrupción. Tú mencionaste lo de Wanda Vázquez y Venezuela. A mí me sorprende grandemente, y tengo que ser honesto, a mí me sorprende grandemente que la gobernadora Wanda Vázquez no supiera con quién estaba lidiando, porque Wanda Vázquez es abogada, Wanda Vázquez fue fiscal. ¿De verdad tú crees que ya no sabía, O sea, Nelson? Come no, no, on. no, pero estoy tratándole el beneficio de la duda, ¿verdad? Tratando de darle el beneficio de la duda, ¿verdad? Mira, yo como constitucionalista quiero también defender ese derecho que ella tiene de presunción de inocencia que está en la Constitución. Sí, se me hace difícil, tengo que admitirlo, claro, se me hace difícil creerlo, se me hace difícil creerle. Por eso mismo, por eso estoy diciendo lo que digo en este momento, que yo digo, o sea, se me hace difícil entender cómo una persona que es abogada de profesión, porque ha ejercido el derecho toda la vida, fue secretaria de justicia, fue fiscal, o sea, que su especialidad en el derecho es el derecho criminal, no supiera que es ilegal hacer transacciones políticas de donativos con extranjeros. Eso es básico. O sea, tú no tienes que ser un político de carrera y llevar 30 años en la política para tú saber que tú no puedes aceptar un donativo político de una persona que no es americana. Y Eso con es el básico. plus de que tu donador está sancionado por los Estados Unidos, que eso es, tú Correcto, sabes, lo que le falta a la conversación, ¿no? O sea, es más delicado correcto. todavía. Por otro lado, vamos a empezar por lo básico, o sea, que es lo que acabo de mencionar. Que no sepa que no puedes recibir donativos de extranjeros. Hello. Y lo segundo, te están pidiendo un favor a cambio del donativo.
Tú eres abogado criminalista y tú no sabes que eso es un delito. O sea, tú no sabes que es un delito que alguien se te acerque y te diga, te voy a dar tanto dinero si tú haces esto por mí en el gobierno. O sea, tú no vas, o sea, tú como abogado criminalista no sabes que es un kickback, que es un soborno. O sea, por eso es que cuando yo escucho a los que la defienden decir que es que ella era ingenua, que ella no tenía experiencia política, que ella no sabía de esto, no sabía lo otro. Óyeme, ¿sabes? Yo no soy abogado y yo sé lo que es un kickback. Yo no soy abogado y yo sé que las leyes federales de los Estados Unidos de América le impiden a cualquier candidato político en los 50 estados de los territorios aceptar un donativo de un extranjero, independientemente de si es un país sancionado o no. Yo no soy abogado y yo sé que el gobierno venezolano en ese momento estaba enfrentando sanciones por la administración Trump. Óyeme, la prensa de Puerto Rico hablaba de eso todos los días. O sea, no puedes tampoco decir, ay, es que yo no veo Fox News. Oye, la prensa de Puerto Rico también publicaba cada vez que la administración Trump aprobaba una nueva sanción a Nicolás Maduro y al régimen chavista. Así que le, le cobija la presunción de inocencia, claro está, y ella va a ser inocente hasta que se le pruebe lo contrario o ella misma se declare culpable. Pero sí, es difícil creer porque cuando lees la acusación, el indictment que es público, como siempre, ¿verdad? Como siempre ocurre en estos casos, eh, está bien complicado defenderse de unas acusaciones que tuvieron lugar, porque a ella no la están acusando de conspirar para violar la ley, la están acusando de que la violó. Y no es lo mismo defenderse de que te acusen que que conspiraste para violar la ley, porque cuando se trata de conspirar para violar la ley, de lo que te están acusando es de que tuviste la intención, pero no lo hiciste. Eso es una acusación para conspirar. Si ella no hubiese aceptado el soborno, si ella no hubiese destituido al funcionario público que le pidieron que votara, que despidiera, pues entonces ella puede decir, no, a mí me están acusando de que yo conspiré, me lo pidieron, nos reunimos para hablar del asunto, pero no lo hice. No acepté el soborno, no lo hice. Pero el problema es que sí despidió al funcionario, eso sí ocurrió. La reunión de ella con los intermediarios del venezolano ocurrió. Hay dos personas que se declararon culpables que trabajaban para el venezolano. Y esas dos personas que se declararon culpables testificaron, o sea, muy probablemente en el acuerdo de culpabilidad, de alguna forma el FBI llegó a ella, porque así que funcionan siempre estos casos. Siempre hay un informante, y si ese informante está metido en el lío, y ese informante es culpable también, pues créeme que él va a colaborar con la justicia porque es ella o es él. Así ¿Me entiendes? funciona esto. Así que esto es así, aquí la salvación es individual en esto. Por eso es que yo siempre he dicho que para la política hay que tener cuero duro. Esto no es para todo el mundo. Eso es así. Esto no es para todo el mundo. Esto es como cuando tú estás en Wall Street. Si quieres un amigo, compra un perro. Aquí no hay amistades, aquí no hay gente de confianza. O sea, sí hay un círculo en el que cada cual confía que es gente que por lo general están en tu vida antes de tu entrada a la política, pero una vez tú estás dentro de este mundo, ya no hay amigos. Y por eso a mí se me hace difícil creerle. Pero sin querer especular, continuar especulando en esto, ¿verdad? La realidad es que, como te dije, afecta la imagen de Puerto Rico ante el mundo, particularmente ante Washington, pero más que eso, lo más triste y lo más eh, dañino no es, escucha esto, lo más dañino de estos casos, cada vez que ocurre un caso de corrupción en Puerto Rico, no es nuestra imagen a Washington. Sí, todo el mundo se enfoca en eso y vas a Twitter y todo el mundo escribe, que ahora qué van a pensar los congresistas, o qué va a pensar el presidente, o qué va a pensar fulano.
para mí el daño más grande no es ese, el daño más grande es la confianza que pierde ante el pueblo, es la Así es. credibilidad que se pierde. Para mí el daño más grande es cuando un ciudadano de bien, con mucho que aportar al país, dice, no me voy a meter en eso. Ese es el daño más grande. Cuando una persona genuina, cuando una persona de bien, cuando una persona con deseo, sí, con un deseo real de servirle al pueblo, desiste de aspirar, desiste de no hacerlo, porque no quiere juntarse con eso. Y yo no los llamo cobardes, no los llamo cobardes porque sus razones tienen. La familia pesa más. La imagen y la reputación que estas personas a lo largo de la vida en su vida privada pueden generar y crear, ¿verdad? La buena reputación también es algo sagrado, porque lamentablemente el pueblo de Puerto Rico, ante tanto, y tampoco juzgo al pueblo, ante tanta corrupción y ante tantos escándalos, el pueblo ya ha cometido el error de jugar a todo el mundo por igual. O sea, de tan pronto ven un nombre y una foto en una papeleta, ese es un pino. Porque como han habido tantos, pues ya todo el mundo piensa que todos entran por lo mismo, que todos llegan a lo mismo. Pero, pero, de los cobardes no se escribe nada, Jennifer. Esa es la verdad. O sea, de los cobardes no se escribe nada. Los libros de historia están llenos de nombres de gente valiente, de gente que, como digo, esto no es un show sancionado por la FCC, así que lo voy a decir, no, tampoco una mala palabra, pero Aquí hay libertad como de me dijo verdad. amigo, sí, como me dijo un amigo no hace mucho, es, los libros y los anaqueles de la historia están llenos de nombres de gente que tenían las pelotas de acero. Y yo prefiero, y no estoy diciendo que me estoy postulando a nada, ni nada, porque yo, o sea, soy un comentarista, pero doy la cara aquí y de la misma forma que si estuviera en una papeleta, también hablando en estos foros, también creo en enemistades y genero enemigos de gratis. Tengo muchos enemigos de gratis que yo ni conozco Bienvenido al club. personalmente. Exacto, o sea, así es esto, en los años que llevo así ha sido. Este, yo prefiero tener las pelotas de acero y que alguien diga, ese tipo está brutal, ese tipo de verdad que no se casa con nadie, ese tipo es un valiente, a que digan, ¿por qué te quedaste callado y no dijiste nada cuando había que hablar? ¿Me entiendes? Así que esto no es para todo el mundo, Jennifer, esto es para gente que le tiene que gustar, que tiene que tener el deseo y que tiene que tener la valentía y el coraje. Has dicho las palabras correctas y fue justamente lo que a mí me motivó a pasarme, a devolverme a la política, porque yo había empezado en política, luego tuve muchísimos años en el mundo de la moda, una carrera de 30 años ya, y cuando vi cómo estaban las cosas, yo dije, esto no puede seguir así como está, como dice mi papá, esto no puede seguir así como está, así como vamos, no vamos a ninguna parte. Me vine a la política y dije, estoy aquí a sabiendas del riesgo al que me estoy exponiendo, insultos, enemistades, amenazas de muerte, porque ya uno sabe. Pero yo quiero el día de mañana, cuando yo me case, que Dios me mande un buen hombre para hacer vida con él y que tengamos Eso va a hijos. pasar. Amén. Que, que el que sea mi Que no sea esposo, comunista, por favor. es que no. Yo tengo un letrero es muy gracioso, es un grafite que dice, te quiero mucho, pero no seas comunista, por favor, te lo voy a pasar. Es muy gracioso. Qué bueno. Yo no quiero que el día de mañana el que sea mi esposo o los que sean mis hijos me digan, mami, ¿por qué tú no hiciste nada? O mami, ¿por qué tú fuiste parte del problema? Porque no pudiera vivir yo con mi conciencia así. Y prefiero arriesgarme, como te digo, que me digan lo que sea. Esa frase que dijiste que de los miedosos no se escribe nada, eso fue lo que a mí me alimentó a enviar el texto de mi columna para el nuevo día, porque dije, yo sé que me van a comer a insultos, de hecho me dijeron, doña, me casaron y todo, yo ni casada estoy, no importa, no importa. Este, pseudo escritora, Mira, en fin, pero mira, había que hacerlo. Sí, hay que hacerlo, Jennifer, hay que hacerlo. Este, eh, ya no estamos en los tiempos, estos tiempos, mira, yo a veces me pongo, yo no soy, mira, yo soy cristiano, pero no soy el hombre más religioso del mundo.
he pecado de no ir a la iglesia los domingos, pero creo en Dios y soy cristiano y para mí la Biblia es un libro que tiene una enseñanza, bueno, un conjunto de libros que tiene una enseñanza brutal. Y cada día que pasa, cuando yo veo estos videos de los niños en las marchas estas del orgullo LGBT, Horrible. cuando yo veo cómo están tratando de normalizar la pedofilia y convertirlo en algo aceptable socialmente, cuando yo veo a la izquierda querer normalizar lo que es humanamente anormal, Ujú. me convenzo de que estamos viviendo tiempos proféticos. No sé si son los últimos tiempos porque yo no tengo una máquina, yo no tengo un DeLorean de Back to the Future para saber el futuro, pero sí, definitivamente creo que estamos viviendo tiempos proféticos que estaban escritos, porque cuando hemos llegado a un punto donde tenemos que decidir entre lo que es blanco y es negro, cuando hemos llegado a un punto en el que no podemos mantenernos neutrales, cuando hemos llegado a un punto donde tenemos que escoger entre lo que es correcto y lo que es fácil, en definitivamente estamos en tiempos proféticos, porque la Biblia dice claramente de que van a haber tiempos en lo que las cosas, la humanidad las cosas en la humanidad se van a dividir en dos opciones, en dos bandos, entre lo que es correcto y lo que está mal. Ya los tiempos de negociar, como era hace 20 30 años atrás, en la Guerra Fría, que negociábamos, la izquierda light negociaba con la centroderecha para evitar que la extrema izquierda gobernara y así sucesivamente. Esos tiempos ya se acabaron, porque es que ya todos buscan, por lo menos en el caso de la izquierda, tanto la extrema izquierda como la izquierda light, buscan lo mismo. En lo único en lo que ellos son distintos es en la forma en la que en la que lo quieren conseguir. Hay unos que lo quieren conseguir a la fuerza, disparando, como eran los guerrilleros del siglo XX, y hay otros que aprendieron que las guerrillas no ganan votos y ahora lo quieren hacer democráticamente. O sea, entre comillas, democráticamente. Pero definitivamente, Jennifer, estamos en tiempos proféticos y la exhortación que yo le hago a todos los que vean esta entrevista es analice interiormente usted mismo y piense de qué lado usted está. Haga una introspección interna, un autoanálisis y usted verifique dónde usted está alineado. Si usted está con lo que es correcto o con lo que es fácil. Porque hay algo que es seguro y es que lo que es correcto y lo que está bien de la mano de Dios nunca va a ser sencillo. Nunca. Porque entonces la vida no tendría razón de ser. Así que esa es la exhortación que yo le hago a la gente. Analice de qué lado usted está. ¿Qué es lo que usted está de acuerdo con que los niños sean abortados por puro capricho, porque una madre tuvo una noche de pasión y resolvió tomándose la pastilla el día siguiente? Usted, o yendo a un médico para que le aborte un bebé de 22 semanas, ¿usted está de acuerdo con que un niño de 5 años le estén hablando de sexo en la escuela? ¿Usted está de acuerdo con que un niño sea expuesto a pornografía en vivo en una marcha de la comunidad LGBT? ¿Usted está de acuerdo con que un niño se ha llevado a un drag show y le ponga billetes de dólar en la tanga a un travesti como está ocurriendo en los Estados Unidos? ¿O usted está de acuerdo con que le suban los impuestos y le confisquen la mitad de la ganancia suya y de su familia, con la que su familia se come? Usted está de acuerdo con que le quiten su libertad de expresión, que le quiten las armas, que le quiten su derecho a defender su vida? Eso es todo lo que usted tiene que preguntarse. No es tan difícil. Son preguntas básicas y que tienen respuesta fácil. ¿Es sí Así o es. no? No, y la respuesta uno la sabe, eso es lo chistoso, la respuesta uno la sabe, lo que pasa es que la manipulación ha sido bestial, las cosas como son. Eh, yo aprovecho ya para cerrar, para que la gente entienda lo mal que está la política en Puerto Rico, que
Y siempre, y la gente lo sabe, está de testigo el material que está de todos los programas, cada vez que hago entrevistas con alguien de Puerto Rico, lo mal que está la política puertorriqueña, que en este momento todavía hay gente con problemas de luz. Oh, pero el secretario de Salud ha pedido y ha exigido que los médicos que quedan, porque no quedan muchos en la isla, pasen por el programa de sensibilización para la comunidad del abecedario. Bien claras están las prioridades. Eh, Si eh, fuéramos a hablar de la salud en Puerto bueno, Rico y de cómo, eso da para otro programa. eso es una novela. Eso es una novela, Eso es tema para otro programa. sí. Cuando sucedió lo del arresto la semana pasada, lo que me dijo mi mamá, a mí se me salieron las lágrimas, porque mami me dice, ¿de qué partido es que es Wanda? Y yo le digo, le doy la respuesta a mi mamá, me dice, bueno, hija, no importa, es que ya todo da igual, todos son lo mismo. Cuando alguien de la edad de mi mamá, de mi papá Así mismo. o de los padres de Nelson ya te dice a ti, es que da igual porque todos son lo mismo, es que ya lo han visto todo, porque esto, Imagina, 4 años, imagínate cómo piensa la juventud. exacto, Imagínate exacto. cómo está pensando la juventud, porque, Jennifer, los escándalos de corrupción en Puerto Rico comenzaron, los escándalos grandes, Ujú. esta avalancha de corrupción que no ha tenido, no se ha detenido, comenzó a hacer o a acaparar la atención del pueblo de forma diaria a finales de la década del 90, cuando los escándalos de la corrupción del gobierno de Pedro Rosselló, Correcto. ¿verdad? Y luego llega el gobierno de Sila Calderón y siguen arrestando políticos. Y luego el caso de Aníbal Acevedo Vilá, que eso también fue una noticia, pues imagínate, el gobernador en funciones estaba siendo acusado por las autoridades federales. Después viene los casos de corrupción que se dieron en la legislatura durante la administración de Luis Fortuño, en la administración de Alejandro García Padilla, Ujú. luego el escándalo de Ricardo Rosselló con el chat y las protestas y las renuncias, llega Wanda Vázquez y ahora Pierluisi. Y ahora el arresto de Wanda, que es lo último, lo más reciente. Eh, Estamos hablando de unos más o menos 25 años ininterrumpidos de escándalos de corrupción en Puerto Rico. Qué repugnante, de Esos verdad. son esos son 2 décadas y media. 25 años significa la vida entera de un joven. Por eso es que cuando llegan estos políticos vegetarianos, con cantos de sirena, ellos se lo creen porque es una alternativa nueva, es una voz nueva, más Exacto, bonita. That's it. eso hace un daño terrible para el futuro, Sí. porque los jóvenes que están levantándose y están entrando a la edad adulta ahora, llegan con un odio a lo conservador, porque asocian el conservadurismo con el pasado corrupto, entonces llegan con la idea de reformar y entonces llega el libertinaje en las reformas y llega el liberalismo despiadado, Ujú. bajo que es la razón por la cual los gobiernos de extrema izquierda en América Latina han llegado al poder. Hugo Chávez en Venezuela llegó al poder bajo una plataforma de anticorrupción. Ujú. El comunista que hay ahora en Chile llegó al poder bajo una plataforma anticorrupción. Gustavo Petro en Colombia llegó al poder bajo una plataforma anticorrupción. Todos los comunistas llegan al poder democráticamente utilizando campaña anticorrupción. Y Puerto Rico es la finca perfecta para que aquí llegue al poder un gobernante de extrema izquierda radical. Porque aquí si hay un tema que sobra de campaña, es la corrupción, porque estamos hablando de 25 años ininterrumpidos de escándalos de corrupción a todos los niveles. Alcaldes, legisladores, gobernadores, funcionarios del gobierno, secretarios de gabinete. Imagínate tú. Vergonzoso todo esto y por eso es que también viéndolo del otro lado, la política se ha tomado tan a chiste. Nada más habría que echar un vistazo a los espacios donde se hacen análisis de política, ¿no? Para no dar nombres porque ya sabemos. Eso es así. Es un circo y el país merece cosas mejores, definitivamente, y hay que seguir trabajando por ello. Sí, de acuerdo. Nelson, gracias por haber estado conmigo y bueno, te voy a fastidiar porque te voy a invitar muchas veces más para que sigamos hablando. Bueno, gracias a ti por la oportunidad y eh, me siento en confianza y en familia porque estoy con una compañera del RNHA, del Republican National Hispanic Assembly, así que nada, no sé si vas a estar en la convención que va a tener RNHA en Florida en No, septiembre 30 y el 1 de octubre, no, no, eh, que, no. que, que es la convención de la RNHA de Florida.
que si tienes la oportunidad de poder viajar sería fantástico y allá podemos compartir también. Voy a hacer el esfuerzo, pero hasta ahora no tengo pensado ir. Me enteré Ok, súper tarde, súper tarde, y para salir de aquí entiendo. es una tragedia, pero voy a hacer el esfuerzo. De todas maneras, lo van a ver en las redes de Política en Faldas y de la versión anglo del programa, porque todo lo que se comparte en redes lo vamos a compartir Ujú, también para que ustedes lo vean. Si quieren ver el programa, ya saben que está en todas las plataformas. Si quieren verlo, está en YouTube. Estamos ahora en Rumble para que no afecte la censura. Y bueno, nada, la invitación es a seguir luchando por la libertad, porque una vez que se pierde, no se vuelve a tener. Eso lo dice alguien que vaya que sabe de lo que está hablando. Así que nada, ok. gracias Nelson por haber estado conmigo hoy. Gracias a ti, gracias a ti. A todos muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana y que Dios nos bendiga.